Eso es. Años pasan y alguien tiene la culpa, pero ¿qué más da? Pierdes a un hijo, el mundo se derrumba. No busco soluciones, el tiempo oculta responsables, pero el dolor que vive alguien no es indemnizable. Gente inocente y corriente coge un metro y muere. ¿Cómo? Creo que jamás podré entender. No logro ni siquiera imaginar el sufrimiento, pero dicen que es el destino y ya no hay nada que hacer. Dime, ¿cómo puedes recibir este tipo de noticias? ¿Y cómo puedes afrontar la realidad que te espera? Es imposible, no veo a nadie con fuerza suficiente y lo único que queda son políticos que mienten. Rencor, odio y rabia, las palabras que definen. Recuerdo es lo único que queda y dudo que lo asimilen. Imagino que debe ser difícil invertir en seguridad, que eso no da voto como un meeting, pero creo que hay algo primordial y son vidas en juego. Y eso no creo que sea normal. Un día grabado en sus retinas, 3J en Valencia. Yo no perdí a nadie, pero en mi reina la impotencia y me fuerza a escribir este homenaje a héroes que podría haber sido sin duda quien tú más quieres. Imagínate la cara de los familiares soportando las mentiras y el no poder manifestarse ya es bastante con una vida sola. Más de 40 muertos no es un número, son personas y es triste. Ya no hay consuelo ni en un tributo y el silencio que espera es una vida, no un minuto. Muchas gracias. El ver que esto es lo que pasa a la gente de la calle cuando tiene un problema con la administración pública o causado por la administración pública. Bien, en los actos de homenaje ya sabéis que tampoco somos especialmente rimbombantes, tenemos alguna idea un poquito original, veis que hay unos cuantos globos i los contáis. Des d'aquell 3 de juliol del 2006 que els vagons del metro de València es van estavellar en el túnel de Patraix. En l'accident van morir 43 persones i altres 47 en van resultar ferides. Aquell dia va començar una nova manera de contar el temps per a molta gent. Les famílies de les víctimes, els supervivents, els amics, tots ells van començar a contar el temps d'una manera diferent de com ho havien fet fins aleshores. Perquè el temps del dany i del dolor no té les mateixes dimensions que el temps de l'alegria o de la felicitat. Costa molt més recórrer el calendari de la tristesa que no el de l'alegria. S'ha perdut en arguments innobles per a dissimular la seva actitud deplorable amb els que només han fet que intentar contar-li de primera mà i cara a cara el que pensen d'aquell accident tan terrible. Mai no ho han aconseguit. El senyor Camps només té temps per a enredar-se en assumptes tèrbols que l'han portat als tribunals que entenen de la corrupció. Està clar que la corrupció política i econòmica són inacceptables. Clar que són inacceptables. Però més inacceptable encara és la corrupció moral. I és en eixa corrupció moral, la que el president de la Generalitat està caiguent en negar un mínim suport i compromís amb la veritat d'aquell accident. Un accident que va costar la vida a 43 persones i va deixar-ne ferides a altres 47. Mai no va haver-hi per la seva banda una paraula de proximitat amb el dolor de les víctimes, ni un gest que suposara un poc d'afecte, ni un minut del seu temps dedicat al record d'aquell dany irreparable. I també als qui el van patir i segurament el continuaran patint el que els quede de vida. Fa ja 4 anys d'aquell 3 de juliol del 2006. Que este sacerdote, Honori Pascual, nos celebre la misa. Echarse la culpa al conductor muerto. Y a que nadie en el gobierno valenciano ni en el PSV que me siento muy orgullosa de compartir asociación con personas que han convertido su flor en fuerza y en coraje para seguir luchando por lo que creen que es justo. Y aquí vamos a seguir cada día 3, porque los gobiernos van y vienen, pueden ser más o menos de lo que algunos piensan. Pero nosotros vamos a seguir aquí todos los días 3 esperando respuestas.
Thank you.